Bueno, pues comenzamos la última parte de la mañana. Nos toca una cita estupenda con Micaela Moya, titulada Poesía, Realidad y Amor en Inmaculada Mengíbar y Ángeles Mora. Todo tuyo. Gracias a Nacho y gracias a Alfredo. Y bueno, paso a leerles mi comunicación. 10 años separan a Ángeles Mora e Inmaculada Mengíbar. La primera nace en Rute en 1952, mientras que Mengíbar lo hace en Córdoba en 1962. Mujeres, andaluzas, cercanas generacionalmente, poetas. Ambas son además representantes de la poesía de la experiencia. En este trabajo buscaremos reparar en un aspecto en concreto, el tratamiento del amor en sus obras poéticas. El amor es una constante en la producción poética de nuestras autoras que la atraviesa desde sus poemarios iniciales hasta los más recientes. Evaluar su tratamiento, por consiguiente, nos permitirá observar ciertas características constitutivas de sus poéticas. En este sentido, buscaremos rastrear cuál es la mirada general que se sostiene sobre el amor y cuáles son las referentes a las que las autoras recurren a la hora de hablar del amor. Asimismo, nos interesa reparar en si el abordaje coincide con la propuesta de la poesía de la experiencia y en este caso si existe alguna diferencia entre las producciones de Mora y Mengíbar y las de sus pares masculinos. De igual manera, nos proponemos valorar si esta mirada sobre el amor dialoga con la poética de otras voces femeninas coetáneas a nuestras autoras. Buscaremos tender distintos puentes entre el amor, la poesía y la realidad en la producción poética de Ángeles Mora y Inmaculada Mengíbar. Bueno, primero voy a hacer una brevísima presentación de las autoras. Ángeles Mora cuenta con más de una decena de poemarios publicados. Su producción inicia con Pensando que el camino iba derecho, de 1982, y su último poemario publicado es Soñar con bicicletas, del 2022, por el que la autora ha obtenido recientemente el Premio Andalucía de la Crítica. Además de este galardón, obtuvo, entre otros reconocimientos, el Premio de la Crítica de Poesía Castellana, en 2015, y el Premio Nacional de la Poesía en 2016, ambos por su poemario Ficciones para una autobiografía. Recientemente, además, se ha publicado el primer volumen monográfico que estudia la obra de la poeta de Córdoba. El volumen, coordinado por el profesor José Jurado Morales, se titula La poesía de Ángeles Mora, otra manera de mirar el mundo, y salió en el 2022. Allí se reúnen las aportaciones de 24 investigadores y asimismo se proporciona al final un breve recopilatorio de estudios críticos sobre la obra de Mora. Este libro es un aporte fundamental en los estudios del autora, dado que hasta su aparición, aunque abundaban algunas reseñas y algunos artículos sueltos sobre los poemarios de Mora, todavía eran escasos. Al estudiar la obra de Mora, la crítica especializada ha incidido especialmente en los vínculos entre poesía y vida en su producción poética. En este sentido, se ha indagado en la construcción de la memoria, tanto a partir de los vínculos entre memoria personal e histórica, como en relación con la construcción del recuerdo infantil, por ejemplo, Ormuz Urriarte o Rendón Infante. De igual manera, son relevantes aquellos estudios que abordan las formas en las que se construye la subjetividad en el poema en relación con su propia identidad, por ejemplo, Palleras Grau, Kef Ugalde o el mismo Jurado Morales. En algunas de estas y otras aportaciones, como la de Blanco, se ha problematizado asimismo los juegos genéricos que propone el autor al interior de su poética entre ficción y realidad, y ejemplo de esto, por supuesto, que es el paratexto de Ficciones para una autobiografía. En este sentido, creemos que este cruce genérico se extrema aún más en Contigo misma, las poemorias que publicó Mora en 2020 y que contienen una serie de memorias tradicionales en prosa, junto con un conjunto de poemas que también reflexionan sobre la propia vida. Además de los cruces entre vida y poesía, la crítica se ha interesado en la construcción de una subjetividad femenina en la poesía de Mora, como Joana Grulla, la metapoesía, García y Rodríguez Gutiérrez, y el tiempo, Grulla y Rodríguez, entre otros aspectos. En el caso de Inmaculada Mengíbar es bastante particular porque si bien su nombre aparece en numerosas oportunidades, referenciados en antologías o estudios a la hora de hablar de la poesía de la experiencia, pero también en relación con la poesía de mujeres, su producción poética se limita a Los días laborables, de 1988, y Pantalones blancos de franela, de 1994. Y a esto se le suma la aparición de algunos poemas en el número de reverso de 1996. Inmaculada Mengíbar fue Premio Hiperión de Poesía en 1988 por Los días laborables y Premio Jaén de Poesía por su otro poemario. Sin embargo, la autora no ha vuelto a publicar y sus apariciones en público o intervenciones en eventos literarios parecen ser escasas, al menos a la luz de lo que pude yo investigar. Aunque su obra permanece vigente en prólogos, antologías y estudios en torno a la poesía de la experiencia, no hallamos, a excepción de un muy breve artículo de Catalina Domínguez sobre Pantalones blancos de franela, ningún aporte de la crítica especializada. Cabe destacar en este sentido que solo en algunos días, el 11 de mayo, Rosa Belver hablará sobre la poesía de Inmaculada Mengíbar en el marco de un ciclo de conferencias en Granada por los 40 años de la otra sentimentalidad. Muy bien, ahora pasamos al tema que nos compete, que es el amor en la poesía de Ángeles Mora e Inmaculada Mengíbar. El tratamiento del amor en la poesía de Ángeles Mora e Inmaculada Mengíbar
encuentra varios puntos de contacto. Más allá de su pertenencia al grupo de la otra sentimentalidad, que hermana su manera de entender la poesía y de volcar la experiencia amorosa en ella, hay una serie de procedimientos comunes en sus producciones poéticas amorosas. Algunas de estas cercanías entre sus obras poéticas son propias de una mirada y o sensibilidad femenina y otras son comunes a otras poetas del periodo. Nos proponemos analizar y enumerar algunos de dichos procedimientos con el fin de acercar las dos producciones y asimismo entender por qué poesía, amor y realidad se reúnen en la obra de Ángeles Mora e Inmaculada Mejía. El primer ítem es el amor y la ciudad. Uno de los pilares de la poesía de la experiencia, como sabemos, es el que el lugar de la ciudad es un lugar privilegiado o predilecto. En este sentido, las ciudades pueden aparecer en la poesía mediante topónimos o mediante descripciones que, por los elementos y dinámicas mencionadas, refieren claramente a un escenario urbano. La importancia de dicho escenario ha sido puesta en manifiesto por los mismos poetas y por decenas de críticos. Por ejemplo, García Montero, en Una musa vestida de vaqueros, acude a Miguel García Posada para dar cuenta de este aspecto. Cito: Miguel García Posada definió precisamente el fenómeno como un desplazamiento de la poesía española, desde el culturalismo a la vida. Se perfila una recuperación literaria de la intimidad, abundan los temas urbanos, reaparece la voluntad civil. La preferencia por el entorno urbano también será un aspecto que se destacará de manera individual en el estudio particular de las producciones poéticas de los mayores representantes de la poesía de la experiencia. Por ejemplo, Ángel González, al hablar de Completamente Viernes, uno de los poemarios de Luis García Montero, señala: el poeta no suele perder la vista de vista lo que ocurre o lo que hay en su entorno. Ciudades, paisajes, la más heterogénea gama de cosas en las que se descompone la realidad cotidiana. Coches, lavavajillas, teléfonos, cafeterías, cines, libros. No son solo el telón de fondo del amor, sino una parte constitutiva de su historia. La realidad, aunque no demasiado hermosa, es, como el tiempo, como el deseo, otra de las propiedades irrenunciables de este amor concreto, tal como el poeta lo vive y lo cuenta. Los aportes de Ángel González eran productivos para pensar en la relación entre amor y ciudad que se construye en nuestras autoras. El escenario urbano funciona en la obra de Mora y Mengíbar, tal como el poeta asturiano lo observa en el poemario García Montero. Es decir, en la poesía de nuestras autoras, la ciudad, muchas veces significada a partir de elementos correspondientes a la realidad cotidiana, es parte constitutiva de la historia de amor y no es un mero escenario posible. La apuesta por la ciudad obedece una motivación doble. Otorga una cuota de realidad al poema, que lo vincula con la situación vital de los poetas, y por el otro, es materia constitutiva de la narrativa amorosa. La poesía de Inmaculada Mengíbar se encuentra asignada por el paisaje urbano, por lo que el vínculo entre amor y ciudad puede verse en distintos poemas de la producción de nuestra autora. Servirá de ejemplo uno de los poemas de los días laborables, que voy a leer algunos fragmentos. El mismo olor a tiempo despeinado, las mismas calles, los mismos semáforos, la farmacia de enfrente, el café de los poetas, tan solo como el aula que esta tarde me ha hablado de ti en literatura. Y es idéntico el inefable tacto de la noche en mis hombros, desnudos al calor del misterio o el verso, y el modo con el que acuden a mis ojos portales, la memoria de calles, con parejas lentísimas, meses, fechas, andenes, madrugadas, el roce de azar de esas noches que aún me reconocen como suya. Va surgiendo una hilera dorada de farolas que hace temblar un resto de oscuridad en tus labios. Todo aquello que nunca llegamos a decirnos, en aquella ciudad de otoño me habla, con tu acento de cosas perdidas para siempre. Como podemos observar, la construcción del espacio se compone inicialmente de una sucesión de elementos de la realidad cotidiana: calles, semáforos, farmacias, café, aulas, portales, farolas, que parecen sumarse hacia el final del poema para nombrar a la ciudad como un todo que la contiene. Los distintos elementos se enfatizan con la repetición de determinantes como el mismo, los mismos, que dan cuenta de que esta reiteración del paisaje urbano es la trayectoria vital del sujeto poético. Esta noción del paisaje urbano como algo que se repite y se mantiene inalterable a lo largo de los años se contrapone con el vínculo amoroso entre el sujeto amoroso y el amado, porque mientras que la ciudad permanece invariable, el amor se ha transformado. El poema da cuenta de una escena de desamor, en la que el vínculo entre los amados se ha roto y el olor a azares y la ciudad, que no muta, parecen ser para el sujeto poético un recordatorio de la historia vivida. Y desde algún lugar de desamor acaso del olvido, de aquello que tal vez me hizo feliz, tus manos, tu piel, me llega ahora un olor a azares que me envuelve y que me besa dulcemente mis ojos, mis labios un momento mientras cierro el balcón. En este sentido, como señalaba Ángel González, el escenario urbano es materia constitutiva del vínculo amoroso y no solo telón de fondo, porque la inmutabilidad de la ciudad enfatiza al sujeto poético, el sentimiento de pérdida, y a su vez es la misma ciudad, junto con el olor de los azares, la que trae el recuerdo del amor. Aunque con menor presencia que en la poesía de Mengíbar, en la poesía de Ángeles Mora también se tejen relaciones entre el amor y el contexto urbano. Un poema que nos sirve de muestra de eso es Para quedarme aquí, de la canción del olvido. Una cuestión interesante de este poemario es que tiene un carácter autobiográfico que la autora asume en el prólogo del 2018 cuando se reedita el libro.
leo la cita de Mora. Creo que este es uno de los libros que he escrito con mayor pasión. En aquel tiempo tenía mucha necesidad de comprender, de analizar mi propia educación sentimental. Tenía necesidad de construirme de alguna manera, como una mujer otra, en el poema y en la cotidianidad. Y aún queda una razón más para que sea uno de mis libros más queridos. Cuando estaba escribiéndolo, conocí a Juan Carlos Rodríguez, que luego sería mi compañero hasta que dejó este mundo. La canción del olvido reúne, pues, algunos de los poemas de amor que prefiero. En este sentido, el poemario propone un conjunto de poemas contenidos en la sección Un olor a verbena, que parecen narrar de manera sucesiva y como si el poemario constituyera una suerte de novela, una historia de amor que está comenzando y que a la luz del paratexto podemos interpretar como la relación entre Mora y Rodríguez. Así, en la calle que tú vives, dirá Mora, no hago nada desde que te vi, para luego afirmar en primavera del 83, los dioses quisieron acercarnos cuando estábamos solos, para allá, en huésped eterno de abril florido, dar cuenta de la concreción de la relación amorosa. Y una noche llegué a esta habitación, tu madriguera, tu cubil de lobo. El poema que nos ocupa, ubicado algo después en el poemario, muestra un momento ya consolidado de la relación amorosa. Para quedarme aquí es un poema construido esencialmente a partir de oraciones concesivas en las que el sujeto poético expresa que aún frente a una serie de sucesos, algunos de ellos adversos, permanecerá junto al sujeto amado. En esta sucesión de imágenes, la ciudad es la que abre el poema y la imagen que se construye en torno a ella se vincula con el sentimiento amoroso porque es el amado el que parece enseñárselo al sujeto poético que, con su guía y mediante sus consejos, parece apropiarse de ella. Aunque te deba tantas cosas, te debe esta ciudad sin ir más lejos. Aunque por ti aprendí sus caminos más dulces, sus atajos, las treguas de la noche. Aunque me hayas borrado direcciones prohibidas, como saber el modo de saltar los semáforos o la piel del infierno. Aunque te deba tantas vías libres, interminables, verdes, la taza de la ternura. En este sentido, el campo semántico relativo a la ciudad, caminos, atajos, direcciones, semáforos, vías libres y verdes, parece tener una valencia doble y referir al mismo tiempo a la ciudad y al sentimiento amoroso. De ahí que la unión entre ciudad y amor sea una comunión completa. Pero también, por otro lado, señalábamos con anterioridad el carácter biográfico que la propia autora asume en esta colección de poemas, y en este sentido, digamos, esto de que le deba a la ciudad puede tener que ver con la relación con Juan Carlos Rodríguez. La segunda sección será la habitación, el espacio privilegiado del amor. Si la ciudad era el espacio privilegiado para el amor en la poesía de la experiencia en general, y en nuestras autoras en particular, dentro del contexto urbano habrá un espacio que tendrá un privilegio de ser el mejor escenario para la intimidad, que es la habitación. La predilección por este espacio puede verse incluso en el sistema paratextual de los poemarios centrales de la poesía de la experiencia, como el ya recordado por todos, Habitaciones separadas, de Luis García Montero, en donde hay varios poemas en donde esto se ve. En las poéticas de Mora y Mengíbar se percibe la habitación como un espacio privilegiado que habilita la intimidad y se convierte en un escenario protagónico en el recuerdo de las escenas amorosas. El espacio incluso se presenta en ocasiones irreal. Cito a Mengíbar. La luz del cuarto aquel era provisional como las cosas demasiado sublimes. En el poema de Mengíbar también podemos ver como el cuarto es sinónimo de plenitud. Tú dormías aún seguro ajeno al vértigo de aquella plenitud que lo invadía todo. La habitación resulta entonces escenario de un momento que roza lo mágico y que los amantes por lo tanto intentan conservar. Quisimos tener entonces toda la luz del tiempo aquel en nuestros ojos y guardamos silencio como quien calla en miedo. Y tú dijiste algo acerca de la vida y que era el último sol de noviembre, el último, ¿recuerdas? En Ángeles Mora, la imagen del cuarto como sitio privilegiado para el amor puede observarse en Huésped Eterno del Abril Florido, de la canción del olvido del que ya hablamos. El poema escenifica un momento de quiebra en la relación amorosa porque es la primera vez que el sujeto poético accede a la habitación de su amado. Trabaja especialmente en cómo ese espacio se construye como un sitio privilegiado para la intimidad y cómo opera como refugio para el amado. Esta idea se enfatiza con una estructura que compara la habitación con la guarida de algunos animales. Y una noche llegué a esta habitación, tu madriguera o tu cubil de lobo. Por lo tanto, acceder a ella supone que el sujeto poético pueda conocer nuevos aspectos del amado. Huésped dulce, yo supe que puede ser sencillo como un niño. La cama además funciona como una suerte de sinécdoque del amor. Y es lo que es más, que aún el amor resulta inesperado, como una tibia cama ya deshecha, tan envolvente, como todo desorden o ternura. Finalmente, la alcoba, caracterizada por el olor a verbena que se toma de un epígrafe de Faulkner, constituye un recuerdo constante y permanente del amor. Tu alcoba es el olor a verbena que desde aquella noche me persigue. La tercera sección será amor y narrativa. Una característica común a varias voces poéticas femeninas que comienzan a escribir y publicar en los 80, obviamente la generación a la que pertenecen nuestras autoras, es la tendencia a la narratividad. De esta manera son varios los poemarios que podemos leer como si se tratara de una novela, en donde los sucesivos poemas van completando un hilo narrativo.
Esto lo estudió especialmente Yaromke Fugalde, que habló de este fenómeno como el poema largo femenino. Incluye en estas categorías a varios poemarios, dentro de los que se encuentran, por ejemplo, Odisea definitiva de Luisa Castro, Narcisia de Juana Castro o Usted de Almudena Guzmán. El caso de Almudena Guzmán es el que más me interesa porque este poemario, como toda la producción de la autora, tiene una temática amorosa que la guía completamente. Y entonces lo que nos va a contar es la historia de amor desde el comienzo, desde los primeros contactos hasta la separación. Esta es una cosa que sucede en toda la obra poética de Guzmán, incluso desde su primer poemario. Entonces, que Fugalde apunta respecto a Usted y a Odisea definitiva, cito, cambian de manera fundamental la poética del abandono. A pesar de mantener la situación matriz de una mujer que recuerda un amor terminado, no se centran en la situación presente de la ausencia del amado, sino que narran toda la historia de amor. Y agrega que el placer erótico o la indiferencia emocional, junto con la ironía, reemplazan el sufrimiento como principal estado de ánimo. Aunque en los casos que estudiamos no existe ningún poemario con estas características de contar toda la historia del comienzo al fin, salvo esta sección que comentábamos de la canción del olvido, tanto en Inmaculada Mengíbar como en Ángeles Mora se recuperan en ciertos poemas esta tendencia a narrar la historia desde el principio a fin. Dentro de la producción poética de Inmaculada Mengíbar, por ejemplo, podemos hablar del poema Poca Cosa, que se incluye en reverso. Aunque si bien esto es uno de los poemas en los que el procedimiento se lleva más extremo, esa tendencia a la narratividad la vemos en toda la obra de Mengíbar. Volviendo al poema, en Poca Cosa tenemos una primera estrofa en donde se describe las impresiones iniciales del sujeto poético sobre el amado. En este sentido, resulta llamativo que lejos de tratarse de una descripción elogiosa, los rasgos que se destacan del sujeto deseado parecen menospreciarlo, del título del poema. Bastante poca cosa a simple vista, demasiado delgado para mi gusto, un tanto insípido, anodino, alguien que no te dice nada especialmente. De esta manera, el poema abre con una descripción de la figura masculina como si se tratara de un muso inspirador del deseo erótico femenino, y por supuesto este fenómeno lo lleva a otras autoras de la época como Ana Rossetti en sus ya muy conocidos poemas Paris, de los devaneos de Rato, o Chico Wrangler, de inicios de Vehmentes. Sin embargo, la descripción que propone aquí Mengíbar es diferente porque el deseo erótico no se suscita por los rasgos del hombre, sino más bien que parece surgir sin un sentido claro. Dice, y sin embargo aquella noche supe que al día siguiente, si me telefoneaba, me acostaría con él. El poema continúa con la confirmación de que el hombre llamó y telefoneó. Este verso se encuentra en un estrofo independiente, lo que enfatiza el carácter narrativo y marca claramente la distinción con el momento que sigue, la concreción del encuentro sexual. Mucho mejor de cerca que de lejos, tierno y obsceno al mismo tiempo y dulce, como un terrón de azúcar en la boca. Decidí que tendría que probarlo una vez más. Los encuentros se suceden, el verso dice y fue otra y otra y otra y hasta que el sujeto poético es quien elige la separación. Ir poniendo tierra de por medio fue mi modo de vivir, y él tampoco hizo mucho por quitarla. Luego el poema recupera un diálogo entre los amantes en donde el hombre le pide que le escriba un poema y ella le propone que fuese él quien se lo inspire. Este diálogo habilita el cierre del poema que supone la separación. De haberme inspirado, quién sabe lo que ahora estaría escribiendo. Más allá de contar la historia de amor, si es que podemos hablar de amor en una escena como esta, de principio a fin, el poema de Mengíbar comparte otro de los rasgos esenciales que apuntaba que Fugalde sobre Guzmán y Castro, porque se muestra una mujer que, aún con la ausencia del amado, no da vestigios de sufrimiento y se reemplaza por la indiferencia emocional o el del placer erótico. También la ironía, que también que Fugalde apunta como un rasgo fundamental en Usted, es una cosa que se puede ver en este poema. En la producción de Ángeles Mora, en cambio, los poemas narrativos no son tan habituales, pero sí tenemos algunos ejemplos, como en Si Piaget si ride, perdón por mi italiano horrible, que parece tomar el nombre de la canción de Bobby Solo, con la que el italiano ganó el Festival de San Remo en 1955. De la canción se toma el primer verso que Mora reescribe. Ya no será se llora, se ríe, sino te diré que no supe si reír o llorar. A este verso le seguirá el recuerdo de una vivencia amorosa feliz. Estaba feliz, demasiado feliz, sospecho ahora, que ya ha concluido. Por eso ahora escuece la distancia como ella sola, y el deseo asoma sus rizados bucles rubios. El poema, como el de Mengíbar, cuenta la relación desde el comienzo. Yo estaba sola y tú quisiste ser mi amigo, que esto no rompa la amistad, dijimos. Pasa por el momento cúlmine, pero fue más hermoso que un sueño, mucho más inquietante que un puente entre la bruma, y aquel coche, sin duda, más maravilloso que un bosque en la Alhambra. Y llega el momento de la separación, hecho que genera una reflexión en el sujeto poético al momento de la escritura. Ahora no puedo menos que aceptar lo que fue un verdadero error de cálculo, esta suave tristeza insoportable con la que no contábamos. Sin embargo, a pesar de que se mantiene la estructura narrativa contando la historia desde el principio a fin, el poema parece más bien detenerse en imágenes y metáforas que se utilizan para describir la relación
que en la propia progresión narrativa de la misma. Y por otro lado, a diferencia de Mengíbar, no vemos ese distanciamiento irónico, sino un sufrimiento por parte del sujeto poético. Amor y poesía. La unión entre el amor y la poesía nos resulta novedosa, es evidente que no serán nuestras autoras las primeras en realizar esta ligación, pero me gustaría igual incidir un poco en cómo se ve esto en los dos casos. En el caso de Ángeles Mora, quizás los dos poemas más interesantes para esto son Para hablar contigo 1 y 2, que ambos están en Contradicciones pájaros de 2001. El primero de ellos se construye como un metapoema en el que la poeta se pregunta especialmente por la relación entre la escritura y la propia vida. ¿Qué parte de mí se salvó? ¿Cuánto dejé ser escapando al abismo de unos versos? Para concluir en que existe una ligazón insuperable entre vida y poesía. La tierra es el lugar para vivir, pero los versos son la propia vida. En la propia vida que se construye en la poesía, la presencia del tú amoroso es esencial, en tanto se habilita como una suerte de lienzo en blanco sobre el que la poeta escribe, o lo que es lo mismo, se encuentra. Sé lo que soy, pues me escribí en lo negro de tus ojos. Los ojos del amado entonces son terreno de la poesía y reflejan la propia identidad. En el segundo, Para hablar contigo 2, la poesía se concibe como un modo de comunicarse con el sujeto amado. Para que hable contigo, dame un papel en blanco. Ante su desnudez, quisiera descifrar sus secretos como si conversáramos. La concreción de la relación amorosa se iguala, por otro lado, al acto de la creación poética. Lo mismo que en la noche surge la intimidad, en la página pueden aparecer las estrellas. Además, se recurre nuevamente al símil cultivado en el poema anterior y se iguala la poesía con la vida. En este sentido, el poema despliega una imagen de un fuerte lirismo en la que, recobrando el carácter metapoético, Mora nos enfrenta a dos escenarios posibles y diversos. Saber medir la vida, el ritmo del poema es necesario a veces, y otras pasar de largo, igual que pasa el río entre dos orillas o dos árboles que crecen al lado sin tocarse. Esta imagen habilita el ingreso de la estrofa que cierra, en donde la tríada vida, poesía y amor parece unirse por completo. Quizás al vivir llamamos vida solo cuando una rama roza a la otra rama, tus dedos arañando la palabra que hiere este papel. En el caso de Inmaculada Mengíbar, en sus poemas no hallamos una equivalencia entre el amor y la poesía como en la producción de Mora. En cambio, lo que observamos es un sujeto poético que se asume como poeta y entiende que la poesía es el sitio para volcar la experiencia amorosa. Ya lo veíamos en el poema Poca Cosa. También en otro poema largo, que es Los bolsillos de Albornoz llenos de notas, de pantalones blancos de franela, que se organizan mediante secciones breves que emulan efectivamente esta idea de las notas que se acumulan, podemos ver esta relación. Bueno, hay versos como empezar un poema que se llame Motivos personales, terminarlo todo el día sabiendo que no estás, y sobre aquella especie de amuleto plateado prendido en tu chaqueta que me hizo esconder, era un regalo de ella, a medianoche, escribir un poema. Sobre el final del poema hallamos en cambio una sección en donde la reflexión metapoética comporta asimismo una reflexión sobre el vínculo entre el sujeto poético y el amado. Se reúnen de esta manera las nociones de amor y poesía. Para existir realmente, hasta una palabra necesita guardar cierta distancia entre ella misma y otra palabra. ¿Entiendes? Bueno, y la última sección se llama Desrealización del amor romántico y estereotipos de género. Un último modo en el que se configura el amor en la poética de Mengíbar y Mora es a través de la desrealización del amor romántico, especialmente a través de la revisión de estereotipos de género. Esta última figuración es la más original, dado que no encuentra, al menos que yo sepa, precedentes en poetas anteriores y por su parte no es extensible, por supuesto, a los compañeros varones de la poesía de la experiencia, sino que constituye una figuración eminentemente femenina. Aunque es cierto que se utilizan con este fin algunos procedimientos comunes a la poesía de la experiencia, como la ironía. En definitiva, Mora y Mengíbar pertenecen a una generación poética de mujeres que contemplan el amor, y cito a María Rosal, desde nuevos ángulos, olvidando pretéritas poéticas del abandono, que es un poco también lo que decía Arque Fugal. En la obra poética de nuestras autoras, la desrealización del amor romántico se efectuará sobre todo a partir de la revisión del rol de la mujer. En este sentido se recurrirá, por un lado, a la comparación con ciertas actividades domésticas asociadas tradicionalmente a la mujer, y por el otro, a la revisión, en la mayoría de los casos irónica, de mitos vinculados con los modelos de mujer instituidos por la literatura, especialmente en relación con el cuento de hadas. Dentro del primer grupo, es decir, lo de las actividades domésticas, encontramos Tomándome un gin tonic en mi casa de Inmaculada Mengíbar, de pantalones blancos de franela. El poema abre con una sentencia: olvidar es difícil, que parece sugerirnos a primera vista una escena lacrimosa en donde el sujeto poético intenta en vano olvidar a su amado. Sin embargo, el poema de Mengíbar rompe con el tono esperado y abre una comparación entre el olvido y una serie de actividades domésticas. Lo mismo que planchar una camisa o meter en el congelador los cubitos de hielo. La segunda estrofa se encarga de aclarar los puntos en común entre estas actividades que a primera vista son visibles. O sea, que requiere su trabajo y no poca atención.
El amor romántico entonces se quiebra en el poema porque el olvido ya no es algo al que el sujeto poético se le va la vida, sino una actividad más del día a día, repetida, cotidiana, que puede lograrse solo a base de trabajo y atención. Aunque en la estrofa final del poema se conserva un tono más grave y se apuntan allí, continuando con la comparación iniciada, los efectos que deja el olvido, al final queda siempre alguna arruga, al final se derrama un poco de agua siempre. Cierto es que el poema, ya desde su propio paratexto, desrealiza esta idea del amor romántico. En esta misma línea se encuentra Gastos Fijos, de Ángeles Mora, que pertenece a La Dama Errante, de 1990. El poema, que parece inicialmente el recuento de los gastos domésticos, se torna amoroso hacia el final. Se revisita aquí en clave irónica un estereotipo común y muy transitado sobre las mujeres, que estas hacen milagros con el dinero y tienen capacidad de hacer mucho con poco. El sujeto poético se desmarca de este estereotipo. Estuve haciendo cuentas, pues no sé hacer milagros ni esas cosas que dicen, sabemos las mujeres, para luego tornar al poema amoroso y mostrar que las cuentas en realidad se vinculan con la ausencia del amado. Y ahora que estás lejos me pregunto si acaso vivir sola no me cuesta más caro. La clave del poema está, como es evidente, en la doble valencia del cuesta final, que refiere tanto a los gastos que dan nombre al poema como al dolor que provoca la partida del amado. Aunque es cierto que el poema significa la ausencia del amado como un hecho que provoca alguna dificultad en el sujeto poético, el hecho de compararlo con una actividad doméstica nos enfrenta nuevamente a esta desrealización. En el segundo grupo que hemos delimitado, contemplamos aquellos poemas en los que la nueva concepción del amor se significa mediante la revisión de ciertos modelos de mujer instituidos por distintos textos literarios. En el caso de Mengíbar nos detendremos en Cosas de mujeres, de Pantalones blancos de franela. En este poema se revisita la figura de Penélope, con la que el sujeto poético se comparará. A las dos las iguala su condición de mujer, anticipada en el paratexto, y a su vez cierta insatisfacción. Pero seamos realistas, Penélope cosiéndole no es más feliz que yo. Sin embargo, se contraponen porque mientras una cose con paciencia, el sujeto poético rompe con vehemencia, ahora mismo rompiéndole la cremallera. Se rechaza de este modo el modelo de la esposa fiel. En palabras de Eva Álvarez Ramos, la poeta quiere ganar una concepción general y comúnmente extendida, la exaltación de la fidelidad femenina en su grado más sumiso frente a la degradación del disfrute femenino y su libertad sexual. Sí, fin de cita. En este sentido, esta revisión busca reivindicar el disfrute sexual femenino. Ángeles Mora también revisita la tradición literaria para crear nuevas imágenes en torno al amor, alejadas del amor romántico. En esta línea se encuentra el poema Emboscadas de Ficciones por una autobiografía, que combina las dos modalidades que apuntábamos con anterioridad. Por un lado compara el amor con una actividad doméstica, en este caso la colada, y por el otro revisita un estereotipo asociado con la literatura, el príncipe azul, que es uno de los estereotipos centrales en torno a los cuales se construye el amor romántico. Además, el foco del poema no está puesto en él, en el príncipe azul, sino en el sujeto poético y en su accionar en relación con la presencia de este sujeto. La carga irónica del poema se construye esencialmente a partir de un juego con los colores, válidos tanto para describir al príncipe como para hablar de la colada. Cuando llegó el príncipe azul, era tan azul, que caía sobre mi rojo, apagándola. Una consigna de índole general, tengo dos copias diferentes y se me había perdido el hilo. Una consigna de índole general para el correcto uso de la lavadora supone la separación de los amantes que no generan un resquicio de pena en el sujeto poético. No conviene mezclar en la colada ropas que puedan desteñir, me dije. Antes de despedirlo, tuvimos que lavarnos por separado. De esta manera se destruye, por un lado, el estereotipo del príncipe azul, que lejos de acercarse a la perfección, influye negativamente sobre el sujeto poético, y por el otro lado se iguala la separación de los amantes con el hecho de poner la ropa a lavar. Emboscada llega por ambas vías a una única conclusión, el fin del amor romántico. Bueno, como hemos podido observar, a partir de los 5 ejes de los que pensamos el amor en la producción de Mori Mengíbar, la ciudad, la habitación, la narrativa, la poesía y por último la revisión de imágenes sociales y literarias, la mirada sobre el amor que prevalece en sus producciones poéticas se aleja del amor romántico, especialmente en el último apartado que analizamos. De igual manera, en línea con la poesía de la experiencia, nuestras autoras proponen un amor situado, con un marcado carácter urbano, y plantean en este contexto la habitación como el sitio privilegiado para el amor. La narrativa y la poesía además resultan productivas para aportar miradas distintas y complementarias sobre el vínculo amoroso. Mientras que el carácter narrativo permite contar la historia de amor desde el principio al fin, el vínculo del amor con la poesía habilita la aparición de imágenes y metáforas. Finalmente, las distintas figuraciones del amor están cruzadas por una mirada femenina sobre el sentimiento amoroso, revirtiendo así la imagen heteropatriarcal que arrastra la poesía amorosa, que de manera habitual otorga a la mujer el rol de musa silente. Como se desprende de nuestro análisis, las producciones poéticas de Mora y Mengíbar
además de presentar una serie de puntos en común entre ellas y compartir miradas sobre el amor, establecen diálogos tanto con la poesía de la experiencia como con otras voces poéticas femeninas contemporáneas. En una entrevista con Laura Escarano, Luis García Montero afirma, cito: escribir poemas no es dedicarse a coleccionar palabras bonitas o a mostrar rebeldías lingüísticas o a saltarse el sentido común a fuerza de ocurrencias. La poesía es un ejercicio de conocimiento, una interpelación sobre la propia identidad y sus vínculos con la realidad. Fin de cita. Exactamente este es el procedimiento que sigue la poesía de Mora y Mengíbar. Valiéndose de la realidad y la propia identidad, propone una serie de miradas complementarias sobre el amor. Amor, poesía y realidad se reúnen en la poética de Mora y Mengíbar, porque en torno a estas tres nociones nuestras autoras crean una poética del amor que propone una nueva forma de sentimentalismo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Micaela. De verdad que es una alegría inmensa, ¿no? Que por fin hayas venido a Zaragoza, podamos conocernos personalmente y ha sido de verdad. Ella viene de Salamanca, pero el timbre evidentemente la delata, ¿no? Yo no sé, no estaba en el principio de la intervención, no sé si lo ha comentado Nacho. Micaela viene de Argentina, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es, bueno, evidentemente es una prueba de que hoy la poesía se conjuga en femenino, ¿no? Es una universidad en la que desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, se está trabajando mucho y bien, ¿no? Con una potencia crítica muy fuerte. Y con un grupo de todas mujeres, salvo uno que tenemos por ahí. Efectivamente, todas mujeres, ¿no? Ahí han mencionado ahora en la parte última de su intervención ha salido el nombre de Laura Escarano, pero habría que hablar de Marta Ferrari, de Marcela Romano, de Sabrina Riva, de Clara Lucifora, de Verónica Leuci, de Micaela Moya y alguno que también, ¿no? Por ahí. ¿No? Sí, pobre Facundo Jiménez, no nos olvidemos de él. Facundo Jiménez también, ¿no? Pero bueno, es evidente que hay que conocer y hay que leer los trabajos que se están haciendo desde esa universidad para comprender, ¿no?, las dinámicas que se están produciendo en el panorama poético español de la segunda mitad del siglo XX y de las décadas que llevamos desde, ¿no? Es absolutamente imprescindible pasar por ahí, ¿no?, por esos trabajos, ¿no? Dicho esto, yo también te quiero agradecer el esfuerzo que has hecho también por sintetizar, por hablar, ¿no?, de unas cuantas cuestiones también, ¿no?, de dos poetas que, bueno, son referentes también, ¿no? Pero dicho esto, decía que quizás, y esto sería a lo mejor una cuestión también, ¿no?, para hablarla, no tanto a lo mejor contigo, pero más con Laura Escarano, que no está evidentemente, no quiero yo jugar con ventaja, ¿no? Y referirme a una persona que no está, pero claro, en la parte última de tu intervención has mencionado esa entrevista, ¿no?, que le hizo Laura Escarano a García Montero, ¿no? Yo no sé si García Montero es la persona más adecuada, ¿no?, para hablar de realidad y conocimiento, ¿no? Entonces, no lo sé, ¿no? Y entonces, quizás habría que buscar, bueno, cada uno busca sus referencias y cada uno encuentra sus fuentes y busca sus autores para aparejarlos y para utilizarlos y tal, ¿no? Pero yo ahí discrepo, ¿no? Y yo creo que se lo he dicho alguna vez, ¿no?, en alguna conversación a la propia Laura Escarano, ¿no? Que tiene trabajos, ¿no?, para entender eso que aquí hemos llamado, ¿no?, yo creo que de una forma un tanto grosera, ¿no?, y pobre, ¿no?, pues poesía de la experiencia o nueva sentimentalidad, ¿no?, como si no hubiera una experiencia, ¿no?, más allá de esa experiencia, ¿no?, tanto encorsetada, ¿no?, que quisieron, ¿no?, proponer, ¿no?, lamentablemente, ¿no?, como sabemos, ¿no?, desde Granada, ¿no? En fin, en todo caso, Micaela, que me ha encantado lo que has hecho y me alegro muchísimo, de verdad, de que hayas venido por fin a Zaragoza. Yo también, muchas gracias, Alfredo. No sé si alguien quiere decir alguna cosa, quiere comentario, tal. Bueno, pues nada, entonces, yo no sé ahora qué hay que hacer con ese bicho, si hay que pararlo, bueno, pues continuamos entonces. Pasamos entonces a la siguiente intervención. Es que poner algo. No, no se toca.
acercas un poco para que te vea la pantalla. Tienes un botellín de agua. Ya lo tienes ahí. Bien, bueno, pues entonces ahora es el turno de Paz Guerrero, una poeta, profesora de la Universidad Central de Bogotá, da clases de escritura creativa, he dicho poeta, lo digo con sentido. Y Paz, bueno, Paz de casa también, ¿no? Porque, bueno, está también pues, haciendo una estancia aquí también de investigación, es el tercer año que se encuentra aquí con nosotros, está trabajando en su tesis doctoral, ¿no? Y vamos a escucharla y estoy seguro que vamos a aprender todo muchísimo. Paz. Muchas gracias, Alfredo, por organizar este encuentro que me parece muy interesante que haya pues un coloquio en torno a la poesía, porque pues es el tema que me apasiona y quiero contarles que pues mi propuesta de trabajo hoy es sobre un poemario de la poeta venezolana contemporánea Yolanda Pantin. Entonces, pues, espero que si después quieren que conversemos más sobre esta poeta, por favor. El poemario Bellas Ficciones aparece después de más de 10 títulos, publicado por primera vez en Caracas en el 2016. En su artículo Palabra de Mujer, Damaris Vázquez Suárez hace un recuento cronológico de las características de cada libro de la obra de Yolanda Pantin y nos ofrece un panorama que nos va a servir para contextualizar la aparición del libro que nos ocupa. Este contexto lo reduje un poco para que no sea tan larga la intervención. Yolanda Pantin inicia su trabajo poético en los años 80 en Caracas. Hace parte del grupo Tráfico, en cuyo manifiesto afirman la necesidad de apartarse de la estética precedente que califican de la nocturnidad. Quieren introducir una escritura donde aparezca la calle. Se posicionan como una ruptura con el estilo poético anterior de corte malarmeano y surrealista. Hicieron parte de este grupo los poetas Armando Rojas Guardia e Igor Barreto. Además de empezar su producción en un grupo que marcó una disidencia, Pantin hace parte de un auge de poesía escrita por mujeres en Latinoamérica, dentro de las cuales se pueden nombrar las venezolanas Milló Bestrini o María Auxiliadora Álvarez, fantásticas poetas, por cierto. Esta poesía se caracteriza por el ingreso de la cotidianidad en el espectro poético, junto con temas que tradicionalmente han estado relacionados con lo femenino, como el amor, el cuerpo, la casa, los sentimientos y la maternidad. Pantin le aportó, pues, al grupo Tráfico los temas específicos tratados por mujeres. Después de su primer libro, Casa o Lobo, en 1979, aparece Correo del Corazón, que es como su libro faro, en 1985, donde utiliza la cotidianidad, un tono irónico y coloquial que desacraliza la mirada sentimental de lo femenino, como lo acabamos de ver en tu ponencia. También propone una relectura de la tradición popular melodramática latinoamericana. Así utiliza recursos paródicos y de intertextualidad que le permiten completar su propuesta poética, que pretende subvertir el ideal femenino para llevarlo a lo terrenal. Entonces, según Vázquez, logra darle la vuelta al tradicional rol de lo femenino como objeto poético para alcanzar su condición de sujeto que reclama su expresión. Vienen después pues una serie de libros, me salto un par de párrafos. En el poemario después viene La quietud, El hueso pélvico. Entonces me interesa, en El hueso pélvico del 2002,
Es un poema largo que introduce el tema de la crítica al país. Aparecen de manera desilvanada los recuerdos de la infancia y el desarraigo frente al entorno. Es que después del momento de tráfico, Pantin propone otros tonos poéticos. Luego viene País en el 2007, aunque menos experimental que La épica del padre, que es su poemario anterior del 2002, sigue explorando los recursos tipográficos, también incluye textos escritos en francés, poemas de un solo verso y textos en prosa. Acá se asiste a cómo la memoria de la voz poética se va desdibujando hasta el silencio. Vázquez afirma que Pantin, cito, fundamenta su poesía en la fragmentación de la subjetividad, en la autoconciencia problemática, un yo frágil y quebradizo cuya experiencia de la relación pasa por el tamiz de la sensibilidad. Después de Tráfico, su poesía se abrió hacia la hibridez textual, a lo excéntrico desde el punto de vista formal, donde tiene cabida un sujeto desprovisto de vínculos, persistente y espiritualmente exiliado, lo que sin duda es revelador de la condición posmoderna. Nos interesa que Bellas Ficciones aparece editado por la colección de poesía de la Universidad Javeriana de Bogotá en el 2019 y trae la voz de Yolanda Pantin a Colombia. Nos ha interesado particularmente que Bellas Ficciones tiene una metapoética en la que utiliza la imagen de todo apunta al hueso, que nos permite reflexionar sobre una escritura de lo óseo. El hueso se relaciona con elementos que aparecen acá, como lo animal, incluso con las imágenes de bestias salvajes, pero también está vinculado con el universo corpóreo. Por otro lado, el lenguaje es escueto, con una expresión sintética, con el mínimo de elementos. Esa condición despojada de la palabra también nos remite a una poética del hueso. Así es que lo animal y las figuras del cuerpo, construidos con una dicción concreta y sintética, configuran el lenguaje óseo. Además de esto, hay en Bellas Ficciones una voluntad por ir hacia la infancia, por traer al presente los recuerdos, por pensar en tiempos originarios de la humanidad cuando el hombre luchaba con las bestias, un territorio. Esta poesía que tiende a ir cada vez más atrás nos muestra un deseo de acceder al origen. Esto se puede relacionar con que todo apunte al hueso, con una manera de buscar el núcleo o lo que sostiene la vida. Así, la memoria también hace parte de esta poética del hueso. Finalmente, la afirmación de todo apunta al hueso aparece como consecuencia de la muerte de la literatura. Así es que podemos identificar la reflexión en torno a lo literario que propone Yolanda Pantin en este libro. Desde el origen de las narraciones en épocas prehistóricas, pasando por la función de los cuentos moralizantes que apaciguan el miedo a ser devorado por las bestias, hasta el empleo de personajes de cuentos tradicionales infantiles en poemas que disponen una realidad poética desvinculada de toda moraleja. Así, todo apunta al hueso, porque los poemas utilizan elementos pequeños del mundo de la infancia, de cuentos infantiles, de personajes que pertenecen al origen del mundo. Desde el hueso, lo pequeño, lo originario, aparece ya no la búsqueda de la literatura, es decir, de la escritura de una obra, sino la búsqueda del hueso, es decir, de una poesía honesta que desde lo pequeño, lo animal y lo corpóreo pone de manifiesto las posibilidades de transformación de lo real, en la línea que planteaba ayer Alfredo, lo real. Es porque lo literario muere que hay entonces una poética del hueso. 1. La memoria como presencia corpórea.
La memoria es un tema propio de la poesía de Yolanda Pantin, que de hecho ha sido estudiado en el artículo La memoria como relato y representación de la escisión de la infancia frente al universo adulto, un acercamiento a la poesía de Yolanda Pantin de Kira Elena Morales Zamora, a propósito de los poemarios La épica del padre del 2002 y Casa o Lobo del 2004. Para Morales, la poética de la memoria en Pantin da cuenta de cómo ésta desestabiliza la configuración de la identidad por su carácter inaprensible y su relato lleno de fisuras no garante de una verdad que permita edificar el presente. Cito: toda memoria es necesariamente una recreación en cuanto reproduce algo que ha ocurrido en un tiempo pasado, es decir, como una narración que se erige sobre algo que se encuentra ausente. Así como la memoria, estamos atravesados por un dispositivo ficcional que se activa cuando nuestra voluntad quiere. Además, con el relato tenemos una manera de volver presente lo que se caracteriza por su ausencia. En Bellas Ficciones, la memoria es un tema central. Así es que podemos afirmar de la mano de Morales que la poética de quien va hacia atrás, de quien busca recordar, como lo hace la voz poética en este poemario, activa el dispositivo y permite configurar unas ficciones. Ahora bien, puesto que nuestro interés está puesto en la poética del hueso, surge entonces la pregunta por el lugar de esta imagen en el tema de la memoria. Esto se relaciona con la búsqueda del origen, que se hace presente en el cuerpo a través de las sensaciones. El hueso sería entonces una manera de darle cuerpo a lo ausente. Así estaríamos aludiendo a lo corpóreo de algo que, por definición, no lo tiene, pero también a lo originario, que es esa insistencia en ir al pasado. El poema Bellas Ficciones plantea la recreación de la memoria, lo voy a leer. Nunca te conocí, pueblo mío, aunque siempre tuve a bien tus existencias. Al asombro total, en la extrañeza, yo renazco. Entre la farmacia y la ferretería que cubren, sin saberlo, a mi casa de pequeña. La primera estrofa muestra que la memoria es el terreno de lo desconocido y que precisamente por eso tiene múltiples existencias. La relación entre la primera y la segunda estrofa no es explícita. Hay un cambio del pasado al presente, pero en este presente no se alude directamente al pueblo desconocido objeto del poema, alude al asombro total. Se trata de lo que no tiene nombre. Este poema propone el recuerdo como lo extraño, lo que en su acontecer es radicalmente nuevo, por eso produce un renacer. Además, se puede imaginar lo desconocido, se construye el relato con el deseo, se crea. En el poema Fantasmas, el pasado surge como el deseo de ir atrás. Cito: sin desear otra cosa que no sea el deseo de regresar. No interesa el contenido de lo que se busca, sino la sensación que impulsa a ir hacia el pasado. Parece que el fantasma, que es una entidad faltante, fuera el deseo en tanto potencia que se nombra con la repetición, cito, desear el deseo de regresar. La memoria no es de esta manera una reelaboración, sino una acción que se vive en verbos en infinitivos, que muestran el gesto físico de volver al lugar del pasado. Es de notar asimismo la presencia de lo ausente en la siguiente imagen. Cito: mira, parece que nos llamaran a voces los retratos. Las fotos que fijan un instante que se considera muerto porque no se puede reproducir adquieren vida por la vía sonora y así reactualizan el recuerdo. Además de la foto, como soporte físico de la memoria, también aparece la grabación. Cito: cuadro por cuadro devuelvo la cinta para ver a mis padres ancianos sentados buscando respuestas en los noticieros. El gesto físico de devolver la cinta, que además permite volver a ver el tiempo encapsulado, es la imagen del recuerdo como presencia fijada en un soporte que se puede guardar porque es un objeto, una cinta.
La imagen apunta a la imposibilidad que tienen los padres de elaborar un sentido de la actualidad difundida por el noticiero. Se repite un tiempo encapsulado que es el de la imposibilidad, y con esto se vive en el pasado, lo que tal vez la voz poética advierte en el presente, la dificultad de reconstruir un orden histórico. Una manera de experimentar la memoria es perdiéndola en el vaciamiento de su contenido, que de por sí tiene que ver con la ausencia, cito, y dentro de ese misterio que es el pensamiento vaciado de recuerdos, encuentra Padre iluminado. El extravío de lo ausente, los recuerdos, desemboca en un retorno a la infancia, como se puede ver en la siguiente imagen del padre que en su vejez, cito, acaba de apagar la fogata que prendió como un niñito. La desmemoria también es volver a empezar, una forma de renacimiento, como en bellas ficciones, ya que este padre ahora viejo vuelve al inicio de la vida, la infancia, lugar que se vuelve el presente absoluto. La elaboración de la memoria como presencia física lleva a una búsqueda de la concreción de la sensación. El recuerdo, en tanto ausencia, tiene un cuerpo, no es una idea que solo se construye mentalmente. En el siguiente poema, alguien está viendo una serie cuya trama es confusa, como sería la de la narración del pasado. En la segunda estrofa aparece el miedo. Cito: dejó en suspenso el argumento de la serie, la urdimbre de su confusa trama. Clareaba el día en las ventanas, pero el miedo se sostuvo con alfileres, igual a como hace un entomólogo. Podemos decir que la voz poética escribe sobre la memoria, sosteniéndola con alfileres, haciendo el trabajo de clasificación de sensaciones que producen los recuerdos como insectos. La memoria en bellas ficciones tiene un cuerpo animal. La memoria aparece en el presente como ausencia que, sin embargo, tiene una presencia que recorre el cuerpo a manera de flujo. La memoria está ligada al cuerpo como una experiencia de los sentidos. En la imagen igual a un perro, tras mis huesos va mi sombra. Vemos que la sombra, elemento inaprensible, se carga de animalidad y adquiere un tipo de movimiento, el afán por encontrar el hueso. Podemos comparar la poética de la memoria con esta imagen. El recuerdo es la sombra, una materia translúcida y frágil que también es el perro atravesado por impulsos. Tenemos así una física de la memoria. Cito: al verlo salir del matorral y huir hacia los parrales, asustadizo lo llamé, como quien llama a un cachorro que se ha perdido, y era yo a mis años. El cachorro recuerdo se asoma en el presente con cuerpo de animal nervioso porque el recuerdo es huidizo y no se deja atrapar. Acá es evidente el interés por capturar la sensación a partir de movimientos afanosos que produce la aparición del recuerdo. La memoria emerge y desaparece sin que alcance a producir un relato. El recuerdo tiene que ver con el animal, con el impulso. La poética de la memoria va componiendo una serie de acontecimientos ínfimos: la fogata del padre viejo, las olas de recuerdos, el cachorro como moscos que pican la piel, pequeños chuzones que insisten que no construyen un relato sólido. No se trata del recuerdo con epifanía que revela el misterio. De hecho, la posibilidad de completar una totalidad del relato se puede poner en relación con la afirmación: la inmensidad me agobia. Y es que se va constituyendo una poética de lo pequeño. Cito: camino y bajo la cabeza por temor a pisar algo, una piedra, una concha de mango. Así es que el hueso acá es la corporalidad del recuerdo, su presencia física,
Esto remite a una poética que insiste en la materialidad de las experiencias. El hueso es la piedra o la concha de mango que, al contacto con otra superficie, emiten un sonido. Si el hueso está vinculado al cuerpo, revisaremos a continuación otro tipo de cuerpos que aparecen en bellas ficciones. Se trata de las bestias con las que el hombre se disputa el territorio en tiempos ancestrales. Así, la voz poética se traslada a esa era en que los animales comen huesos y los hombres se cubren su cuerpo con pieles pesadas. Entonces nace la narración. La narradora busca el origen del hombre y el origen de la literatura según su poética que apunta al hueso. El pasado remoto y los relatos. El ser humano tiene dos tipos de memorias que confluyen, una ancestral, la otra del pasado personal. La primera contiene al animal aterrador, la segunda es un cachorro que huye. La voz poética aborda la memoria como una ficción personal que opera en el presente del individuo y el cuento infantil o la leyenda como relato del origen del mundo. En Ventisca se puede ver la cercanía del hombre con el animal. Cito: a los ojos de los animales que nos llevaban por aquellos parajes, nosotros los seguíamos cubiertas las cabezas de pieles curtidas, hueso y carne. En este poema podemos ver que el cuerpo del hombre necesita del cuerpo del animal para sobrevivir. La imagen de las pieles propone una manera de pensar la relación del hombre y el animal a partir de envolturas y capas que los alejan y los asemejan. En Ventisca, el hombre lleva puesta la piel curtida, es decir, procesada del animal. El vestido deja ver la fragilidad del cuerpo humano que necesita cubrirse con la piel del animal que lo guía para adaptarse al entorno. En Lobos, el animal afirma que los hombres son bestias cubiertas de pelos que se dicen humanas. Así aparece la cercanía, ambos son bestias, pero una de ellas se diferencia porque se da un nombre a sí mismo, el de hombre, y su envoltura de pelos no le basta. El animal hombre tiene el lenguaje, herramienta que se separa del cuerpo, como la piel con la que se envuelve, pero carece de fuerza para enfrentar a la bestia uno a uno. En estos poemas, la relación entre el hombre y el animal es inestable y pone en evidencia el frágil equilibrio que hay en su convivencia. Los animales les dan a los hombres su guía, pero estos toman de ellos su sangre. Los hombres domestican a algunos lobos. Cito: algunos de nosotros nos acomodamos a lamer los huesos que nos tiraban. Pero las manadas atacan, terror y desprecio sembrábamos. Hay una reflexión sobre la función que cumple la narración en estos tiempos. Cito: de todo lo ocurrido quedó un trauma que intentaron los pueblos exorcizar con historias moralizantes. Lo que queda de la relación del hombre con el animal cuando el mundo estaría en sus comienzos es una narración que de hecho tiene un género específico. Cito: no había cuento para niños ni leyenda donde no apareciéramos a la saga de los recolectores cazando. El cuento infantil contiene la memoria del tiempo en el que el hombre y el animal viven una batalla. Ante la fuerza de la bestia que sobrepasa la del humano y lo acorrala, el hombre narra, y con la narración inventa, aparecen dragones y construye un orden que es moralizante. Con la narración, el hombre le da una forma al miedo originario de ser devorado por el animal. La ficción es la herramienta para elaborar el trauma de su incapacidad de enfrentar a la bestia. En este poema se ve que en su origen la ficción y en específico los géneros de la leyenda y el cuento infantil contienen el miedo primigenio de los hombres.
La ficción se convierte en una herramienta para la supervivencia del hombre. El cuento aprisiona al animal salvaje. Ahora bien, acá se construye una reflexión sobre la relación de lo narrativo y en específico del cuento infantil con la poesía. Encontramos de hecho que hay un poema en el que se recrea un diálogo entre la voz poética y la poesía. Cito: yo persigo una forma, se ríe, sigue con tus cuentos infantiles, le dice la poesía a la voz poética. Estos versos muestran que pensar la escritura del poema como búsqueda de la forma es un cuento infantil. Acá utiliza la mención al género como se puede utilizar en el lenguaje oral, en el sentido de un relato sin sustento. Por eso pretender que la poesía sea la búsqueda de una forma es errado. Y lo es también porque acabamos de ver que los cuentos son moralizantes, pretenden darle un orden al terror que es irracional y por más que se quiera domesticar, ese terror permanece latente. Perros, si supieran, ocurriría en cualquier momento una mirada, ¡zas!, y el lobo hambriento. Así como la narración con finalidad moral no puede controlar el terror y apenas puede intentar exorcizarlo, la poesía no se deja aprisionar en la búsqueda formal. En el poema Lobita, cito: herida cachorra, ya grande, ha vivido en un cuento de niños y de matas, es presa de un poema, ahora que busca su sentido roto. La loba experimenta un desplazamiento, pasa de un lugar de ficción al poema. El cuento infantil en el que ha vivido tiene que ver con niños, matas y la fragilidad de la cachorra. Así confluyen dos elementos, la dimensión infantil inocente con el cuento infantil como relato del terror originario del hombre de la bestia que lo devora. La lobita del cuento es la huella del lobo, del origen del mundo. Ahora bien, queda claro que no hay la intención de elaborar una narración ni de darle un sentido moralizante, ya que la loba existe en el poema que además busca su sentido roto. No se trata entonces de exorcizar el trauma, sino de juntar los fragmentos de la loba en el poema, que no apuntan a encontrar su totalidad ni su esencia. La poesía muestra que buscar el sentido no es encontrar uno completo, sino más bien pone en evidencia que el sentido opera de manera fragmentada. El poema es, de esta manera, un espacio textual para traer cada pedazo. En el último poema del libro, la voz poética alude a las características del zorro, astuto, como tu leyenda lo dice, para componer un poema que se titula Oración. El poema es entonces el lugar en el que el zorro que proviene del cuento no se vuelve un elemento moralizante, sino que se convierte en animal que se venera para aprender de él. Ahora bien, la voz poética escoge cualidades sensibles que capturan lo pequeño e imperceptible y ojeras que perciben el menor movimiento. La poesía es un texto que propone una manera diferente de exorcizar el trauma, a partir de una oración como relato que supera las jerarquías y se elabora así en términos afectivos. Ya voy a terminar, Nacho. O sea, no voy a leer toda la última parte, solo dos párrafitos. Esta búsqueda de las huellas de la leyenda nos hace pensar en el ensayo El fuego y el relato, en el que el filósofo italiano Giorgio Agamben piensa la literatura como el texto que captura la memoria del fuego en tanto relación con el origen. Agamben alude a una manera de pensar la literatura como texto que mantiene la memoria del misterio que no es ni mítica ni religiosa. La literatura captura la relación del hombre con algo que lo sobrepasa o incluso la pérdida del misterio. El fuego y el relato empieza con una cita de Gershom Scholem sobre mística judía en la que narra de qué manera al inicio de los tiempos el rabino iba al bosque, encendía un fuego,
pronunciaba una oración cuando tenía un problema. Luego, con el paso de las generaciones, cada rabino va perdiendo un elemento de ese esquema inicial. No se sabe prender el fuego, no se sabe pronunciar las oraciones hasta que se pierde el lugar del bosque al que se debe ir. Pero se mantiene en cada etapa la posibilidad de contar la historia. La narración contiene la relación con el origen. Cito a Agamben: el recuerdo de aquello que la tradición le había enseñado sobre el fuego, el lugar y la fórmula. Lo que queda del misterio es la literatura. Es importante notar que no se trata acá de identificar un origen fijo que configure una esencia como un lugar determinado. Para Pantin, el cuento infantil es una narración que se relaciona con esa memoria del origen que en este caso no es la del hombre que va al bosque de Agamben, sino la del terror inicial de la relación del hombre con la fiera o el lobo. En el cuento infantil, cito a Pantin, primero fueron los dragones, luego nosotros, o al revés. El dragón, que es una continuación de la ferocidad del lobo, apunta entonces a la memoria del fuego. Y ya ahora sí termino. Todo apunta al hueso porque la voz poética trata con lo corpóreo, con lo animal, con el origen. Por eso se remite a lo ancestral y piensa el límite inestable que separa al hombre prehistórico de las bestias que lo quieren devorar. El hombre está indefenso ante la fuerza de la naturaleza, razón por la que encierra su terror en las narraciones. En el origen del hombre está su fragilidad y con esto también aparece el origen de esa acción, la de contar historias. El hueso acá es la prehistoria, lo animal salvaje, pero también el inicio de la literatura como el relato que guarda el misterio. A esto se le agrega la dimensión metapoética de Bellas Ficciones, y es que todo apunta al hueso porque, como dice la voz poética, ha muerto en mí lo literario. Misterio continuará. Bueno, Pat, estupendo, largo, pero estupendo. Larguísimo. Abrimos turno de preguntas. Bueno, pues para mí ha sido un descubrimiento, Pat. Muchísimas gracias. Un feliz descubrimiento. No había leído nada de Yolanda Pantin, ¿no? Y yo creo que es una presentación muy inteligente y muy clarificadora también, ¿no? En lo que da el tiempo también, ¿no? Todo apunta al hueso, claro. No me acuerdo, ¿no? Cuando era pequeño, ¿no? Los mayores en casa, mi abuela pues le gustaba más la carne que estaba pegada al hueso. Uy, ¿no? Que la pechuga, ¿no? Hoy, claro, si vas a un McDonald's, ahí no te van a dar ni alas, ni patitas de pollo, ahí vas a encontrar otro tipo de cosas, ¿no? Alimentos procesados que puedes engullir, ¿no? Sin utilizar nada de precisión, ¿no? Abocado, así, pues. La poesía, claro, es otra cosa, ¿no? La poesía está ahí, ¿no? Cerca del hueso, ¿no? Y el hueso es lo ausente, pero es lo ausente, pero eso no quiere decir que sea lo inexistente, ¿no? Es Claro. ausente por invisible, ¿no? Claro. Pero lo real posiblemente esté ahí, ¿no? En el hueso. Entonces, quizás ese sería un mandato, ¿no? O un objetivo, o por lo menos un deseo, ¿no? Encaminarnos, ¿no? Hacia la búsqueda, ¿no? De esos huesos. Y digamos que lo que venía, lo sintetizo en 2 minutos. Me interesaba mostrar cómo en este libro la voz poética propone una metapoética de esa muerte de lo literario en el sentido de, digamos, de alejarse de cualquier grupo poético, y construye unos poemas que son piezas cortas como de juegos infantiles con imágenes de personajes de cuentos que, en vez de construir metáforas, construyen metamorfosis. Entonces quería un poco trabajar ese asunto de una poesía un poco, digamos, menor en el sentido que Deleuze le da a Kafka
que es una literatura menor, una poesía que tiende a una, como casi que a una inexistencia y a utilizar todos estos elementos de lo pequeño y de repente produce unas potencias en lo real y unas transformaciones que son pues muy interesantes. Es muy interesante como ese contraste que se logra en esta voz poética. Muy bien. Y aprovecho también, has mencionado, has hablado, has utilizado el síntagma la poética de lo pequeño. Esta tarde va a intervenir Tomás Sánchez Santiago, que publicó no hace mucho un libro estupendísimo, una maravilla, ¿no? El título es La belleza de lo pequeño. La belleza de lo pequeño, ¿no? La belleza de lo pequeño, lo cotidiano. Exacto. Las cosas que están a nuestro alrededor, nada importantes, Exacto. nada grandilocuentes, nada trascendentales, pero cómo hacer poesía a partir de esos elementos. Ese es como mi... Bueno, pues el libro esa era mi de Tomás, intención. Tienes que leerlo, y Tomás, tienes que leer también la poesía. De Yolanda Pantin. Sí. No, y la de Paz Guerrero también. Ah. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasamos a la última parte del día. Antonio Pérez Las Heras, la poética de Teresa Agustín. Y aquí ya, Antonio.